pues ahí acaban de ustedes ver esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues se resolvieron los primeros amparos que de los asuntos que están en el máximo tribunal del país. Los ministros, podríamos decir, sí, un día histórico donde se ve lo que se había planteado de una nueva corte, cómo finalmente es una corte que no está doblegada ante los intereses de grupos empresariales, sino que resuelve amparos para que esos deudores fiscales con millonarias deudas al fisco tengan que pagar. Los ministros pues doblan a Salina en estos 7 rounds que se vieron hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como también ustedes pudieron ver en seguimiento pues a esta transmisión que empezó con nuestras compañeras Perla Velázquez y Daniela Barragán, aquí en Sin Embargo al Aire, a través de Café y Noticias. Blanca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romy, y muchísimas gracias a todas las personas que han continuado en esta transmisión, siguiendo la transmisión, los comentarios de nuestras compañeras Perla Velázquez y Daniela Barragán, y sobre todo, pues, escuchando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que decir sobre estos amparos que presentó Ricardo Salinas Pliego desde hace varios años, no con el objetivo de buscar justicia, sino con la única meta de no pagar impuestos, de evadir sus responsabilidades como empresario y pues seguir viviendo a costa de evadir impuestos, de seguir también violando los derechos laborales de las personas trabajadoras. Es algo que aquí hemos hablado mucho, cómo estas personas, millonarios como él, han construido su riqueza a base de la explotación laboral, a base de venderle productos sumamente caros, al doble, al triple a las personas, y luego, además, a base de no pagar sus impuestos. De eso les vamos a platicar el día de hoy, porque acaba de salir esta resolución ya definitiva, y pues también desde ayer les adelantábamos cómo Ricardo Salinas Pliego también ya hasta se vestía de luto para esta fotografía que él mismo subió con un mensaje diciendo que ya sabía, ya preveía lo que el día de hoy iban a sentenciar, hacia dónde iba a ir el fallo de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además no dejó escapar esa oportunidad de adelantarse también y decir que es una corte espuria. Vamos entendiendo también por qué fue por qué tanto empeño en que no se renovara el Poder Judicial, en boicotear la elección del Poder Judicial. ¿Para qué? Pues para que se evitara lo que el día de hoy ocurrió, que tiene que pagar. Así es, porque siempre a lo que apeló precisamente y a lo que estaba acostumbrado con todos estos gobiernos anteriores era precisamente a gozar de esos privilegios que gozó durante muchísimos años. Incluso cuando hay un cambio de gobierno al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el señor incluso se sentía confiado porque creía que aún en ese gobierno iba a seguir con los privilegios, a seguir pues doblando y sobre todo utilizando las lagunas que en esos momentos o que existían dentro de los mecanismos fiscales para, mientras obtenía ganancias en unas empresas y tenerlas todas dentro de un grupo empresarial, pues aprovechar esas ganancias, no declarar, por así decirlo, o no informar a detalle de esas ganancias y declarar a todo el grupo empresarial con pérdidas. Ese fue uno de los modos de operar durante muchísimos años, hasta que hay cambios pues en los mecanismos fiscales que le dicen, no, o sea, si unas empresas están ganando y en otras tienes pérdidas, pues bueno, hay que hacer esos pagos. Y
pues pasaron los años, se le fueron generando también los intereses y por eso también pues apelaba a esa vieja corte y por eso no quería un nuevo poder judicial. Hoy sí podemos decir que es un día histórico porque son litigios que vienen de muchísimos años atrás. Y que como incluso hoy lo mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum, no es una cuestión de que en este sexenio se hayan levantado, es decir, vamos a ver cómo le hacemos la vida imposible al señor Ricardo Salinas Pliego, como él sí se quiere presentar en estas nuevas narrativas de presentarse como víctima, mientras también anda tomándose fotografías con estos personajes impresentables de ultraderecha de otros países como Bukele. Pero le vamos a estar hablando de estos temas también aquí en A las 2. Y fíjate, justo también de algo que tiene que ver con Ricardo Salinas Pliego y que les vamos a platicar, es esta lista de este medio de comunicación y empresa de Bloomberg que hace cada año una lista de las fortunas de varias personas a nivel global y en el caso de México las 5 personas más con más acaudaladas, de ellas 4 sí siguieron incrementando su riqueza al menos en el último año, excepto una persona. Adivinen quién, que les voy a dar una pista. Alguien que a lo mejor va a recurrir a sus sobrinos para que le hagan una vaquita y pues le ayuden a pagar esto que ya eminentemente tiene que pagar. Les vamos a platicar de eso, por supuesto también de esta explicación que dieron en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cómo se fue tramando toda esta pues este falso movimiento de la generación Z, cómo lo fueron tomando en movimientos de derecha, no solamente a nivel nacional, sino internacional, con un financiamiento bastante importante. Les vamos a platicar de eso. Y también algo que te respondió Romy en la mañana y que nos pareció muy importante y muy fuerte este mensaje que también señaló la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntaba sobre todos estos ataques que ha sufrido y ella responde haciendo un análisis no solamente de cómo lo ha vivido, como en su calidad de ser pues la mandataria, de ser la jefa del Ejecutivo, sino además la diferencia que hay cuando quien representa a la presidencia, quien está en la presidencia, es una mujer. Es algo que, como aquí desde aquí lo hemos insistido, es un nuevo factor que hasta ahora pues no habíamos tenido, porque pues es la primera mujer presidenta. Les vamos a platicar de eso y de muchísima información más, también de los ataques que siguen en contra de embarcaciones y lo que dice Estados Unidos sobre eso. Así es, sí, muy sobre todo, sí, es algo que todas las mujeres y la gran mayoría de las mujeres en algún momento de su vida han sufrido alguna agresión de diversos tipos. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo tantos años se ha normalizado la violencia, pero algo que destaca hoy la presidenta y escucharlo también en voz de la mandataria es cómo muchas mujeres que han sido víctimas de una agresión, sin duda, siempre se las tratan de hacer culpables. Y algo así, y eso fue lo que ocurrió cuando pues también se hace este tipo de declaraciones de que fue un montaje. Tenemos como pueden ver, tenemos un tema bastante nutrido esta tarde, así que los esperamos. Muchísimas gracias a quienes están conectadas y conectados. Muchísimas gracias. Y pues vamos entrando en materia porque pues venimos de ver esta sesión que fueron muy rápidos. La verdad es que pasaban inmediatamente, casi era como leer la orden y aprobarla y no hubo debate, no se detuvieron mucho, fue una sesión rápida, ágil en el sentido de que se fueron de un tema a otro de la revisión de un amparo, la presentación del proyecto y rápido la aprobación de manera unánime pues de estos casos que englobaron o los pusieron en un bloque que consideraron pues de interés nacional, que
Estamos hablando obviamente de los amparos del señor Ricardo Salinas Pliego. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer los primeros amparos interpuestos por Grupo Electra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas, que suman una deuda de más de 40,000 millones de pesos que se acumuló desde el año 2008 y que, al no existir otra instancia a la que puedan recurrir en México, pues va a tener que pagar. El señor Ricardo Salinas ayer decía en un tuit, pues adelantándose a esta sesión, a estos inminentes fallos, y que había más procesos. Él incluso en otros tweets y anteriormente pues ha amenazado de que va a recurrir a instancias internacionales para pelear este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que pues incluso es mucho el cinismo decir que va a ir a instancias internacionales, porque hay que recordar que en Estados Unidos pues también tiene ahí una deuda con acreedores de Estados Unidos, e incluso hoy por la mañana se manejaba alguna información de que ahí un juzgado pues estaba considerando pues determinar si existía un desacato o no en cuestión de las empresas del señor Ricardo Salinas Pliego. Pero regresando a la sesión pública de este jueves, que inició la Corte a las 11:04 de la mañana de este día, la discusión de los recursos interpuestos por Salinas Pliego, en donde la Corte rechazó los impedimentos que interpuso contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, al señalar que no eran legales. Salinas Pliego, hay que recordar, había sostenido que esas ministras no podían, pues tendrían que recusarse, ya que sus criterios habían adelantado los criterios que ellas tenían previo a la votación de esos asuntos, pero pues la Corte rechazó esos argumentos de Ricardo Salinas Pliego. Posteriormente, por unanimidad, la Corte avaló el proyecto del ministro Arístides Rodríguez, que determinó fundado el recurso de reclamación 544-2024, interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que revocó el acuerdo emitido por la entonces ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, quien admitió a trámite el amparo directo en revisión 6321. ¿Esto qué quiere decir? Este no fue una resolución particularmente de un amparo, sino que en ese momento la Secretaría de Hacienda Pública y el SAT presentaron una apelación en contra de la decisión que había determinado la vieja corte de Norma Piña de aceptar esos amparos de Ricardo Salinas. De esta manera, la Suprema Corte desechó el amparo directo en revisión 6321, con lo que quedó firme la sentencia que ya había dado el tribunal colegiado, que condenaba a Grupo Electra a pagar la cantidad de 33,306 millones de pesos. Es decir, que al momento de desechar la decisión de la ministra Piña, que había aceptado ese amparo, dice, no, pues nosotros no tenemos por qué hacerlo, se queda firme esa decisión que ya había dado el colegiado, y el señor va a tener que pagar esos 33,000 millones de pesos. Esto solamente en ese recurso que fue uno de los que se resolvieron este día. Sí, y después de resolver esa carpeta, resolvieron otros recursos, y lo que determinó la Corte fue desechar otro recurso de impedimento formulado respecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, que ya no está en funciones, para conocer y resolver el recurso de reclamación 540/2024, derivado de otro amparo en revisión de 2024. Luego del desechamiento, la Suprema Corte avaló el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Moza, con el cual se desechó el amparo directo 5,654 también en 2024, con lo que quedó firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Grupo Electra a pagar la cantidad de 431 millones de pesos. Y así, uno a uno, fueron revisando, mencionando los amparos, y pues
prácticamente desechándolo uno a uno. Alrededor del mediodía, la Corte se fue a receso. Una vez finalizado, se votó a favor del proyecto de la ministra María Estela Ríos González con un amparo directo también en revisión, interpuesto por la empresa de Salinas Pliego, y este fue declarado sin materia, con lo cual quedó firme la sentencia del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que ya había condenado a Grupo Electra a pagar una cantidad de 2,000 millones de pesos. Esto es lo que les habíamos comentado, les hemos informado en los diferentes espacios de Sin embargo al aire, que pues son diferentes deudas que ha ido acumulando a lo largo de los años de diferentes ejercicios fiscales, y pues a cada uno ha impugnado para pagarlos. Los tribunales llegan a tribunales estos juicios que él ha interpuesto. Los tribunales le dicen que tiene que pagar, y entonces lo que hizo, pues, meter un amparo, y así fue como llegaron estos asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegaron en otra corte con otra conformación, con la presidencia también de Norma Piña, pero pues también ella lo fue dejando el tiempo para tampoco entrarle de lleno, y finalmente pues le toca a esta corte. Y este es el resultado que se analizan finalmente desde la materia jurídica, lo fiscal, que es como tendría que analizarse. Posteriormente, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó su proyecto sobre el amparo directo en revisión 5145/2025, el cual consideró que era improcedente. En consecuencia, también quedó firme la sentencia del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, que en ese caso es otra condena en contra de Grupo Electra, que dicta que tiene que pagar otra cantidad, esas de 1,603 millones de pesos. De igual forma, la Corte avaló el proyecto del ministro presidente, que determinó rechazar el amparo directo en revisión 5731, y una vez rechazando ese otro recurso, pues también quedó firme la sentencia de otro tribunal que ya había sentenciado a Ricardo Salinas Pliego a pagar otros 2,477 millones de pesos. Posteriormente, se avaló el proyecto de la ministra María Estela Ríos González. Con ese recurso era una reclamación, en ese caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contra otras autoridades, a un acuerdo del 11 de septiembre de 2025. Así que una vez que también la Corte resolvió este otro asunto, pues se condena a TV Azteca a pagar la cantidad de 4,916 millones de pesos. Hay muchos otros más que, por ejemplo, el proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz Alf, el de ella, se trataba también de otra reclamación. Esta la interpuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra de un acuerdo del 2 de octubre de 2025. Así que, una vez también analizado ese otro asunto, TV Azteca tiene que pagar ahora otra cantidad de 2,615 millones de pesos. Es así como se fueron analizando cada uno de los recursos interpuestos por Ricardo Salinas Pliego, y pues uno a uno fueron siendo desechados. Y bueno, pues hemos visto una serie de respuestas pues bastante virulentas por parte del empresario. Hoy publicó, obviamente, una vez que se da esta sesión y pues la Corte va aprobando por unanimidad uno a uno pues estos revés que tiene el empresario, pues no dudó inmediatamente en publicar, obviamente, un Twitter donde pues ahí pone una fotografía que no sé si la que está poniendo es él todo enojado, no sé cómo, pero escribe: hoy no se acaba, comienza, es lo que advierte.
Y posteriormente el grupo Salinas, que encabeza, emite un comunicado donde señalan, y cito parte de este comunicado que publican a través de su cuenta de X: hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así la llaman, votó en contra de Grupo Salinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno de México. El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos. La Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles, abusivos e ilegales con tal de servir al poder político. Pero que quede claro, seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos. Aquí vamos a estar. En este esto es lo que publica en el tuit Grupo Salinas, y en el comunicado que adjuntan en este tuit detallan que, como ya lo habían anticipado, pues los ministros asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país. Así dice: es una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos. Desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses. Este comunicado acusando a que la Corte pues obedeció y quedó rendida ante el gobierno federal, según lo que señalan en este comunicado, donde dicen que renunció a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos. También dice que todo esto no es casualidad, que desde hace mucho tiempo habían advertido que los ministros que tomaron esas decisiones fueron impuestos mediante una reforma judicial autoritaria, dicen, cuya farsa electoral fue diseñada y orquestada por Morena y el Ejecutivo Federal. Sin embargo, pues en este comunicado no hablan exactamente de qué otras instancias legales son a las que pueden acudir, porque bueno, pues hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es la última instancia en la que puede, pues la última instancia legal en el país. Se pueden presentar algunos amparos sobre algunos procedimientos una vez que ya se hacen los cobros. Por eso precisamente pues también viene la reforma a la ley de amparo, en la que busca limitar el número de amparos a cualquier tipo de acciones, o que se pueda amparar hasta de la notificación que le vaya a hacer la Corte sobre las decisiones de estos fallos, Blanca. Sí, al final sí, estábamos también un poco esperando la respuesta. Directamente, Ricardo Salinas Pliego todavía no se ha pronunciado. A lo largo de la mañana ha estado activo en Twitter desde temprano, subiendo algunos tweets, no directamente sobre este tema, ha retuiteado algunos otros mensajes desde otras cuentas. Y pues nos preguntábamos también hace un momento, antes de entrar al aire, con Perla Velázquez, que está en la producción. Muchos saludos y gracias, Perla. ¿Dónde estaría Ricardo Salinas Pliego viendo y enterándose de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estaba fallando, ya estaba dictando que, pues, como él mismo lo esperaba, es que tiene que pagar? Vamos a escuchar uno de los argumentos, si te parece, Romy, que se emitieron en la sesión. Así es, si les parece, vamos a ver algunos momentos de por ejemplo, la presentación de proyectos, por ejemplo, el proyecto presentado sobre este amparo en revisión 6,321, en el que pues queda en firme la sentencia del Tribunal Colegiado que condena a Grupo Electra a pagar los 33
3,000 millones de pesos, que es, pues fue expuesto el proyecto por el ministro Giovanni Figueroa. También vamos a escuchar a la ministra Esquivel Moza, precisamente sobre este proyecto, donde la Corte desechó el recurso de impedimento que se había formulado en contra de la ministra Lenia Batres, como le habíamos mencionado hace unos momentos, que la Corte rechazó el hecho de argumentar que existía un impedimento, y en el caso también del impedimento del ministro Alberto Pérez Dayán, quien pues obviamente ya no aplicaba un impedimento porque pues él ya no está en la Corte. Y también vamos a escuchar precisamente a la ministra María Estela Ríos, quien nos habla precisamente del amparo directo interpuesto por Salinas Pliego, que queda sin materia y por el cual pues Electra, condenan a Grupo Electra a pagar la cantidad de 2,004 millones de pesos. Vamos a escuchar esas intervenciones y regresamos. Porque sobre los temas de constitucionalidad que perduran en ese medio de defensa, tenemos varios criterios que los dilucidan. Por ejemplo, en relación con el artículo 46, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el ADR 4924, diagonal 2017, la desaparecida segunda sala concluyó que el hecho de que ese artículo faculte a las salas fiscales a valorar las pruebas conforme a su prudente apreciación o arbitrio, de ningún modo resulta violatorio del principio de seguridad jurídica. En cuanto a la consolidación fiscal y su esquema de salida contemplado en el artículo 9 transitorio del decreto por el que se emitió la ley del impuesto sobre la renta, también tenemos diversos pronunciamientos por parte de este alto tribunal que aclaran su validez y por lo mismo no reviste novedad alguna. Por lo que toca el artículo 133, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, la empresa insiste en alegar su inconstitucionalidad, pero no contraviene frontalmente las consideraciones por las que el tribunal colegiado desestimó el alegato de inconstitucionalidad de esa norma. Esto es, el tribunal colegiado sostuvo que el recurso de revocación no implica el ejercicio de una actividad materialmente jurisdiccional, en tanto se instituye como un mecanismo de control interno, a través del cual la propia autoridad verifica la legalidad de sus actos en sede administrativa. Por lo anterior, voy a acompañar la propuesta que nos hace el ministro Arístides, aunque también señalo que me voy a separar de los párrafos 88 a 90 debido a que hacen referencia a consideraciones que tuvo la desaparecida segunda sala al decidir no ejercer la CEFA 416, diagonal 2022. Estamos aquí en el amparo directo en revisión 5.654, diagonal 2024. En el considerando quinto, la improcedencia del recurso, en este apartado se explica que el recurso de revisión no reúne los dos requisitos para su procedencia, ya que si bien subsiste el tema de constitucionalidad de los artículos 24 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la regla 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, ciertamente no satisface el requisito de ser un asunto importante y trascendente por las dos razones siguientes. La primera, en la medida en que, en relación con lo establecido por el numeral 24 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, esta Suprema Corte ha emitido diversos criterios que son aplicables por la temática que abordan. La segunda, porque existe un impedimento técnico que imposibilita a este Pleno a examinar los agravios que propone la quejosa para analizar la constitucionalidad del artículo 24 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues aun si se determina que la interpretación que realizó el tribunal colegiado fue incorrecta y que se debe entender como propone la quejosa,
Lo relevante es que no le generaría algún beneficio, pues la sentencia recurrida contiene una segunda decisión en el sentido de que aun cuando se siguiera la comprensión del artículo en los términos que pretende la quejosa con los temas de constitucionalidad, en el fondo no logró demostrar con las pruebas conducentes la correcta transmisión de las pérdidas fiscales entre sus sociedades controladas, para efectos de la pérdida en la enajenación de acciones que dedujo por determinada cantidad de su resultado fiscal consolidado en el año 2008 y que fue rechazada por la autoridad hacendaria y que motivó el crédito fiscal determinado. Por estas dos razones, y al no actualizarse el segundo requisito de procedencia previsto en el artículo 107, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone desechar el recurso de revisión principal y, en consecuencia, también el recurso de revisión adhesivo. Lo anterior, ya que el tribunal, al analizar la constitucionalidad de los preceptos impugnados, concluyó que los agravios eran inoperantes al no identificar confrontación alguna con ningún precepto constitucional. Igualmente declaró inoperantes dichos agravios al concluir que la parte quejosa impugnó los preceptos señalados al hacerlos depender de la supuesta interpretación que realizó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, de su situación particular. En contra de la sentencia de amparo, la hoy recurrente interpuso el presente de recurso de revisión. Al respecto, se concluye que el análisis efectuado por el tribunal colegiado a los conceptos de violación hechos valer por la recurrente no significó la interpretación de algún derecho fundamental o de un precepto constitucional, ni se advierte que la hoy recurrente haya hecho un genuino planteamiento de constitucionalidad. Luego no se reúne el primer requisito para que sea resuelto por esta Corte. Por otro lado, el presente asunto tampoco satisface el segundo de los requisitos de procedencia, en atención a que carece de interés excepcional el asunto, toda vez que efectivamente los argumentos planteados por la recurrente los hace depender de situaciones particulares. De ahí que lo que se propone es desechar el recurso intentado y declarar sin materia la revisión adhesiva